Terminé con mi novia de 2 años, porque me fue infiel con mi hermano. Pero según ella, aún me ama y quiere recuperarme. Vi a mi hermano salir del grupo familiar 3 segundos después de que envié el vídeo donde se lo veía entrando a mi departamento en ropa interior. Mi madre me llamaba llorando, mi padre escribía que aquello era inaceptable, y Ana me inundaba el correo con párrafos larguísimos donde decía que yo estaba destruyendo a mi propia familia por no querer aceptar un error físico sin significado. Mientras el teléfono vibraba sin parar sobre la mesa, yo solo pensaba en la primera frase que me dijo cuando la encontré desnuda en mi cama con él, que lo había hecho porque me amaba. Ahí entendí que lo único que le importaba era acomodar la historia para poder seguir mirándose al espejo. Con Ana siempre hubo drama, pero yo lo vendía hacia afuera como intensidad. Decía que era apasionada, que sentía todo al máximo, que por eso discutíamos tanto. Llevábamos 2 años juntos, vivíamos en mi departamento, y en teoría, estábamos en ese momento de la relación en que uno empieza a hablar de cosas serias a futuro. Mi hermano Mario pasaba de vez en cuando a ver partidos, a ayudarme con cosas de la casa, a tomar cervezas los domingos. Ana repetía, casi como un chiste de rutina, que parecíamos copia y pega, que la única diferencia era que Mario era más relajado. Yo nunca le di demasiada importancia a ese comentario, lo tomaba como una forma torpe de resaltar que venimos del mismo lugar, con los mismos gestos, el mismo tipo de humor. Con el tiempo, noté que había un cambio en cómo ella interactuaba con él. Empezó a exagerar la comparación, a decir que le caía demasiado bien porque se podía hablar con Mario de cosas que conmigo terminaban siempre en soluciones prácticas. A veces lo invitaba ella misma cuando yo no lo había pensado, se quejaba de que yo era muy estructurado y celebraba cuando Mario aceptaba un plan improvisado. Yo lo justificaba diciendo que era normal que se llevaran bien, que era mejor eso a que se odiaran. Nunca pensé en poner límites porque me parecía paranoico desconfiar de mi propia pareja con mi propio hermano. La noche del quiebre fue un miércoles cualquiera. Yo salí del trabajo con dolor de estómago, medio mareado, y decidí irme antes sin avisar. La idea era llegar, ducharme y tirarme en la cama, nada más. Recuerdo el pasillo del edificio, el sonido del ascensor, todo normal. Cuando abrí la puerta del departamento, me golpeó un silencio raro. No había televisión, ni música, ni la olla de siempre sonando en la cocina. Lo que sí había era la puerta del dormitorio entreabierta y un ritmo de respiraciones entrecortadas que no encajaban con nadie durmiendo ni con alguien hablando por teléfono. Mi primer impulso fue pensar que Ana estaba haciendo ejercicio o algo así, pero entonces escuché la voz de Mario. Fue como si alguien apretara un botón dentro de mi cabeza. Me quedé congelado unos segundos, con la mano todavía en la llave, intentando convencerme de que tal vez estaban viendo algo juntos, tal vez él había pasado a dejar algo, cualquier explicación que no fuera la que empezaba a dibujarse sola. Empujé la puerta y la escena se me quedó tatuada. Mario encima de Ana en nuestra cama, las sábanas revueltas que yo había cambiado el domingo, su sudadera tirada en el suelo, sus piernas enredadas, los dos mirándome con la misma cara de animal acorralado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Sentí calor y frío al mismo tiempo, un zumbido en los oídos, la garganta cerrada. Mario se apartó a medias, tropezando con la sábana, intentando subirse los boxers mientras murmuraba que no era lo que parecía, que podíamos hablar. Ana se cubrió con la sábana, pero no con vergüenza, sino con una especie de dignidad ofendida, como si el problema fuera la interrupción. Yo no pude articular ni una palabra. Me di la vuelta, caminé hasta el baño tambaleando y vomité el almuerzo entero. Cuando salí, Mario ya estaba medio vestido, con la mirada clavada en el suelo, lanzando disculpas sueltas que no llegaban a terminar en frases. Dijo que había sido un error, que se le había ido de las manos, que yo sabía que él me quería, que todo era muy confuso. Ana, en cambio, no sonaba confundida. Se sentó al borde de la cama, me pidió que me calmara, que me sentara también, que no exagerara. Según ella, lo que había pasado con Mario no tenía nada que ver con falta de amor hacia mí. Repetía que él se parecía mucho a mí, que había sido como sentirme a mí en otro cuerpo, que yo había estado distante, que ella se sentía sola y que todo eso había estallado en un momento raro. Escuché esa explicación como quien escucha a alguien describir una película que no viste. No había arrepentimiento, había un intento desesperado por encajar lo que hizo dentro de una lógica que le permitiera seguir diciéndose que me amaba. Decir que acostarse con mi hermano era una manera de estar más cerca de mí fue el punto exacto en el que algo se me rompió del todo. No solo me habían traicionado, también estaban intentando convencerme de que, de alguna forma retorcida, eso probaba lo contrario. No grité, no tiré cosas, no me lancé encima de nadie. Simplemente le dije que se vistiera y que se fuera de mi vista, que no quería escuchar una palabra más. Tomé una maleta del closet, metí algo de ropa al azar, agarré mis documentos, mi billetera y el cargador del teléfono. Mario intentó acercarse, decir que habláramos los tres, que no tomara decisiones en caliente. Ana insistía en que teníamos algo demasiado grande como para dejarlo morir por lo que ella llamaba un desliz.
Yo no respondí. Cerré la maleta, salí del departamento y dejé a los dos ahí, en la cama que hasta esa tarde había sido mía. Me fui a un hotel barato que conocía por estar cerca del trabajo. Hice el check-in como un robot, con la cara de alguien que no ha terminado de entender lo que está pasando. Esa primera noche casi no dormí. Pasé horas mirando el techo, imaginando escenas que no necesitaban más detalles de los que ya había visto. Al amanecer, tomé la primera decisión concreta, los bloqueé a ambos de mi teléfono, de redes, de todo. No quería saber nada, ni disculpas, ni explicaciones, ni súplicas. Necesitaba un silencio que hacía mucho no tenía. Los días siguientes fueron raros. Mezclaba la rutina automática del trabajo con un peso constante en el pecho. Empecé a recibir correos electrónicos de Ana porque era el único canal que le quedaba. Algunos eran fríos, casi administrativos, donde decía que necesitábamos hablar porque teníamos cosas que resolver. Otros eran largas cartas emocionales en las que hablaba de 2 años perfectos, de cómo estaba dispuesta a perdonarme mi reacción, de cómo habíamos sido víctimas de una situación extraña. Me acusaba de desaparecer como un cobarde y de negarme a escuchar la historia completa. Con Mario, el silencio era casi total, solo supe por mi madre que él había dicho que necesitaba tiempo para ordenar la cabeza. La peor escena fue cuando Ana decidió ir a mi trabajo. Era mediodía, yo estaba saliendo de una reunión, cuando vi por el vidrio del pasillo que en el lobby había un pequeño círculo de gente mirando algo. Era ella. Estaba frente al guardia, con un ramo de flores en la mano, hablando en voz alta. Decía que yo la estaba castigando por un error físico sin significado, que estaba tirando a la basura 2 años de amor por orgullo, que había perdido la cabeza. Intentaba entrar, insistiendo en que necesitábamos hablar, que mis compañeros debían saber la clase de persona que yo era por esconderme de ella. El guardia, incómodo, trataba de hacerla salir, explicándole que no se podía armar escándalo en la recepción. Yo me quedé detrás del vidrio, sin acercarme, viendo cómo se aferraba a esa idea de que lo nuestro seguía siendo perfecto, que lo único incorrecto era mi reacción. Para ella, el problema no era haberse acostado con mi hermano, sino que yo no estuviera dispuesto a reescribir la historia para que eso encajara en una versión aceptable. Cuando por fin se fue, después de que llamaran a seguridad del edificio, le pedí a recursos humanos que no permitieran su entrada de nuevo. Ahí entendí que, más que una traición, estaba frente a alguien incapaz de aceptar la realidad tal como era. Necesitaba doblarla hasta que la culpa se diluyera en palabras. Llevaba 2 años adaptándome a ese patrón sin verlo del todo. Esa fue la última vez que la vi en persona. A partir de ese día, su batalla pasó a ser otra, no contra lo que hizo, sino contra la narrativa que se iba a imponer. Actualización 1. Cuando se dio cuenta de que por mi lado no iba a conseguir nada, Ana buscó su siguiente escenario, mi familia. Como seguía bloqueada en mi teléfono, empezó a llamar a mi madre, a escribirle a mi tía, a mandar mensajes a mi prima. Contaba una versión cuidadosamente editada en la que yo me había ido del día a la noche del departamento, había cortado todo contacto y la había dejado sin explicación. Decía que estaba preocupada, que yo estaba raro desde hacía tiempo, que sospechaba que podía estar con otra persona o pasando por una crisis. Se presentaba como la novia que lo había dado todo y ahora veía cómo su pareja tiraba la relación por la borda sin motivos. Al principio, el truco funcionó. Mi madre me mandó un mensaje larguísimo diciendo que Ana estaba destrozada, que no entendía por qué me había ido así, que la familia no se construía para desaparecer ante el primer problema. Me pedía que al menos hablara con ella, que no fuera tan radical, que 2 años no se tiraban a la basura. Yo le respondí solo que no quería hablar del tema todavía, que necesitaba tiempo, que cuando estuviera listo le contaría lo que había pasado. Ella insistió en que, fuera lo que fuera, había formas de arreglarlo. Se notaba que, de momento, creía más la versión de la chica llorando al teléfono que la mía, que era prácticamente un muro. Ana no se quedó ahí. Llamó también a mi tía, con la que yo siempre he tenido buena relación, y le dijo que temía por mi estabilidad, que yo estaba cometiendo una locura, que estaba tirando por tierra una relación perfecta por algo que ella no entendía. Incluso insinuó que podría tratarse de miedo al compromiso, que a algunos hombres les pasaba cuando las cosas se ponían serias. La idea caló en un par de primos, que me escribieron mensajes ambiguos preguntando si estaba bien, si necesitaba hablar, si me daba miedo casarme. Yo veía cómo se iba tejiendo, en paralelo a mi silencio, una historia en la que yo era el que se había quebrado mentalmente y ella era la víctima confundida que solo quería entender que había hecho mal. Era una jugada muy suya, cambiar el foco, desplazar el problema, narrar la realidad de forma que sus actos quedaran difuminados bajo palabras como error, confusión o momento raro. Lo había hecho muchas veces en cosas pequeñas, ahora lo estaba aplicando a lo más grave. Hubo un día en que mi madre me llamó llorando. Me dijo que había hablado con Ana, que la había escuchado rota, que no entendía cómo podía terminar así una relación que parecía tan buena. Me preguntó si yo había engañado a Ana, si estaba con otra persona, si tenía algún vicio oculto.
En su cabeza, el comportamiento que ella veía en mí encajaba más con un secreto mío que con una traición de Ana. Yo respiré hondo y solo le repetí que, por respeto a mí mismo, todavía no iba a contarle los detalles, pero que le prometía que no me había ido sin motivo. Ese silencio jugaba en mi contra en lo inmediato, pero también me daba algo que valía más, tiempo para no reaccionar caliente frente a la manipulación. Sabía que, si contaba la historia de golpe, podía terminar mezclando el asco, la humillación y la rabia de una forma que después no me dejara en paz. Preferí dejar que Ana se enredara en su propia versión, que se sintiera segura detrás del papel de novia perfecta abandonada sin explicación. Mientras tanto, ella seguía moviéndose en segundo plano. Escribía mensajes a personas específicas de mi familia, ajustando el discurso a cada una. Con mi tía se centraba en lo injusto que era que después de 2 años yo la dejara sin hablarle. Con mi prima hablaba más de lo triste que era quedarse sin el departamento, sin sus cosas, pidiendo lástima. En todas las versiones había algo en común, nunca aparecía ni Mario, ni una cama, ni un miércoles, ni la palabra infidelidad. Yo empecé a sentir que la situación se volvía insostenible. No porque dudara de mi decisión, sino porque mi familia estaba construyendo una opinión basada solo en su voz. Tenía claro que no iba a entrar en detalles morbosos, pero también sabía que, tarde o temprano, iba a tener que mostrar algo para cortar la confusión. No para convencer a Ana de nada, sino para dejar de ser, en esa historia paralela, el tipo inestable que se levanta un día y destruye todo sin razón. Actualización 2. El punto de quiebre con toda la narrativa que Ana estaba construyendo llegó gracias a algo tan simple como una cámara barata apuntando al pasillo. La había puesto meses antes por pura paranoia de seguridad, porque el edificio había tenido un par de robos en departamentos cercanos y yo me quedaba más tranquilo viendo quién entraba y salía. Era una de esas cámaras conectadas al wifi que graban clips cortos solo cuando detectan movimiento. La tenía casi olvidada, hasta que un día, ya instalado en mi nuevo departamento, me acordé de ella. Abrí la aplicación y busqué el día exacto del miércoles en que todo explotó. Ahí estaba el clip. Se veía el pasillo del edificio, la puerta de mi departamento, y a Mario acercándose en plena tarde con una sudadera en la mano, ya en ropa interior debajo. No había mucho margen para interpretaciones, estaba prácticamente medio desnudo cuando entró a mi casa, a una hora en la que él sabía perfectamente que yo debía estar trabajando. El vídeo no mostraba nada del interior, ni a Ana, ni la cama, ni nada sexual. Solo esos segundos, suficientes para contextualizar lo que ella estaba vendiendo como un abandono sin motivos. Mientras veía el clip, mi teléfono volvió a vibrar con un mensaje de mi madre insistiendo en que Ana estaba desesperada, que no entendía qué había pasado conmigo, que la familia estaba dividida, que Mario se mantenía muy callado y eso la preocupaba aún más. Ahí decidí que ya era suficiente. Abrí el grupo familiar de WhatsApp, ese donde están mis padres, mis tíos, algunos primos, y escribí un mensaje corto, casi frío, que entendía que estuvieran preocupados, que habían escuchado una versión incompleta de lo que había pasado, y que para que dejaran de pensar que yo me había ido sin motivo, iba a compartir un vídeo. Subí el clip de la cámara y lo dejé ahí, sin texto extra. Fueron segundos eternos viendo las 2 flechitas grises volverse azules en cada nombre del grupo. Nadie escribió nada al principio. Después apareció el audio de mi madre, llorando, diciendo que no podía creer lo que estaba viendo, que nunca imaginó que algo así pasaría entre sus hijos. Mi padre fue más directo, escribió que aquello era inaceptable, que entendía ahora por qué yo no quería hablar, que lamentaba haber dudado de mí. Un par de tíos mandaron mensajes de incredulidad, uno preguntó si era un montaje. Mario, que estaba en el grupo, no dijo ni una palabra. Solo pude ver cómo su última hora de conexión cambiaba varias veces, como si entrara y saliera del chat sin atreverse a escribir. Al poco rato, apareció el mensaje de que había abandonado el grupo. No hubo discurso previo, ni explicación, ni disculpa pública. Se fue en silencio, como si eso pudiera borrar el vídeo que todos acababan de ver. Con ese gesto confirmó más de lo que habría dicho cualquier párrafo largo. Lo que más me sorprendió fue la reacción de Ana en paralelo. No contestó en el grupo, por supuesto, porque no estaba. Lo hizo en privado, a mi correo, horas después. Me escribió que no podía creer que yo hubiera decidido destruir a mi propio hermano solo por no querer aceptar que también tenía mi parte de culpa en la relación. Decía que compartir ese vídeo era una crueldad innecesaria, que yo estaba dramatizando algo que, dentro de todo, solo había sido sexo. Volvía a girar la culpa hacia mí, esta vez no como novio, sino como hijo y como hermano. En vez de asumir que el clip simplemente mostraba un hecho, se centró en que yo lo hubiera usado como prueba. Me acusó de ser calculador, de haber planeado todo para humillarlos, de estar usando a la familia como juez. Me decía que, si hubiera sido yo el que cometía una infidelidad, ella jamás habría hecho algo así, que habría protegido mi imagen. Para ella, lo imperdonable no era acostarse con Mario en mi cama, sino que yo no colaborara en maquillar lo sucedido.
A partir de ese momento, la dinámica con mi familia cambió de forma brusca. Mi madre dejó de preguntarme si estaba exagerando y empezó a preguntarme si necesitaba algo, si quería que me quedara unos días en su casa, si quería que habláramos cara a cara de todo. Mi padre me pidió disculpas por haber dado lugar a dudas. Algún primo reconoció que, al escuchar primero a Ana, se había inclinado a pensar que yo estaba huyendo. Nadie intentó justificar a Mario ni a ella. Por primera vez, sentí que el peso de tener que defenderme se levantaba un poco de mis hombros. Yo no necesitaba que crucificaran a nadie por mí, pero sí agradecí que, al menos, la realidad estuviera sobre la mesa. El vídeo no contaba toda la historia, pero abría una puerta que ellos no podían seguir ignorando. Ana, en cambio, se aferró más que nunca a su versión, cambiando ahora el foco hacia la crueldad de mi reacción. Y en ese movimiento, sin darse cuenta, empezó a aislarse sola. Actualización 3. Lo que vino después con la familia fue feo de ver, pero inevitable. Mis padres, que siempre habían sido muy protectores con los dos, decidieron que no podían hacer como si nada. Organizaron una reunión en casa, sin Ana ni Mario, para hablar del tema con mis tíos. Yo fui porque no tenía nada que esconder y porque prefería que se hablara en mi presencia a que se siguieran juntando versiones sin mí. No fue un juicio formal, pero se sintió como desenredar un nudo que llevaba años formándose. En esa reunión, mis padres fueron claros, dijeron que lo que habían visto en el vídeo no era un malentendido, ni un error menor, y que para ellos suponía una traición no solo hacia mí, sino hacia toda la familia. Anunciaron que habían decidido sacar a Mario del testamento y de la empresa familiar donde trabajaba desde hacía años. No lo dijeron gritando ni golpeando la mesa, fue casi más duro precisamente por lo sereno que sonó. Mi padre agregó que, mientras él no fuera capaz de mostrar un mínimo de conciencia de lo que había hecho, no quería verlo en la casa. De Ana solo dijeron una frase, que no era bienvenida nunca más. No hubo más matices. Algunas tías lloraron, otras intentaron suavizar hablando de lo jóvenes que éramos, de lo confundida que debe haber estado ella, pero la decisión ya estaba tomada. No era una expulsión teatral, era una forma de poner un límite que casi nadie en la familia había sabido poner antes. Yo escuchaba todo en silencio, con una mezcla de satisfacción y tristeza. Por un lado, sentía que por fin se veía el daño que se me había hecho. Por otro, ver a mis padres renunciar a un hijo en esos términos no era algo que me diera alegría. Mientras tanto, el chisme empezó a correr por el círculo de amigos. No porque yo lo contara, sino porque la gente habla y porque Ana, intentando defenderse, se iba delatando. En su intento de justificar, mencionaba a Mario, mencionaba la cama, mencionaba que todo se había salido de control. Bastó con que 2 o 3 piezas del rompecabezas llegaran a oídos de otros para que se armara la etiqueta fácil. Ana se acostó con 2 hermanos. Esa frase empezó a pegarse a su nombre como una sombra alargada. A Mario, varios amigos en común dejaron de escribirle. Algunos lo bloquearon directamente de grupos de chat donde estábamos todos, otros se limitaron a tomar distancias sin grandes declaraciones. Era el tipo de cosa que muchos piensan que nunca harían, hasta que se ven ante un límite que les toca de cerca. La lealtad entre amigos tiene sus propios códigos, y acostarte con la pareja de tu hermano parecía cruzar una línea que muchos no estaban dispuestos a relativizar. Ana, fiel a su estilo, no reaccionó con culpa sino con discurso. Empezó a subir textos largos en redes hablando de la doble moral, de cómo la sociedad juzga más a la mujer que al hombre, de cómo en cualquier historia de infidelidad siempre cae todo sobre una sola persona. Hablaba de machismo, de moral selectiva, de linchamiento social. En ninguna palabra aparecía el detalle de que el hombre en cuestión era el hermano de su pareja y que todo había ocurrido en la cama de la relación que decía defender. Ver ese desplazamiento me terminó de confirmar quién era ella en realidad. No había ni un centímetro de reflexión sobre lo que había hecho, solo un enorme esfuerzo por encuadrar lo sucedido en una narrativa donde ella era el chivo expiatorio de un sistema injusto. Podía aceptar, en abstracto, que había cometido un error, pero lo grave para ella era que la reacción de los demás no se ajustara a lo que consideraba proporcional. No estaba arrepentida de haber cruzado la línea, estaba resentida de que el mundo no la ayudara a dibujarla en otro sitio. Yo, por mi parte, mantuve la misma postura. No di entrevistas improvisadas a nadie, no alimenté el chisme, no conté detalles que no fueran necesarios. Cuando me preguntaban directamente, decía que sí, que habíamos terminado porque Ana se involucró con mi hermano, y nada más. No aplaudí que la desinvitaran de grupos, no celebré que la llamaran con apodos, pero tampoco la defendí. Entendí que parte de mi recuperación pasaba por dejar de sostener la imagen amable de alguien que había demostrado de que era capaz cuando la realidad no encajaba con lo que quería sentir. Actualización 4. Cuando el rechazo social empezó a apretar y la puerta de mi familia se cerró para ella y para Mario, Ana volvió a hacer lo que mejor sabía, cambiar de frente y buscar una narrativa donde pudiera ser la atacada. El siguiente movimiento fue legal. Un día recibí en el nuevo departamento una notificación oficial,
Ana había interpuesto una demanda por violación de privacidad y daño moral, argumentando que al compartir el vídeo de la cámara en el grupo familiar yo había vulnerado su intimidad y causado un perjuicio a su honor. Leer esa demanda fue como ver condensado en un par de páginas todo lo que había detectado en ella esos años. No cuestionaba ni una sola vez el hecho que había originado el conflicto, se centraba únicamente en mi reacción, presentándola como una acción fría y calculada para destruirla. Decía que yo había difundido imágenes que la ponían en una situación vergonzosa, que había usado recursos tecnológicos para humillarla ante terceros, que lo había hecho con dolo. Omisión total de que la cámara estaba en mi puerta, que el vídeo no mostraba su cuerpo ni nada sexual, que el contexto era un grupo cerrado de familiares a los que ella misma había estado llamando con una versión falsa. Fui a ver a un abogado, más cansado que asustado. Él leyó el documento con calma, tomó nota, revisó las imágenes, escuchó mi relato. Su respuesta fue bastante simple, que la demanda tenía pocas patas donde sostenerse, que el vídeo era de una cámara legalmente instalada en mi propiedad, que se veía a Mario entrando en ropa interior y nada más, y que yo no lo había publicado en redes ni en espacios abiertos, sino en un grupo familiar como parte de una respuesta a una campaña de manipulación. Me explicó que la justicia se fija mucho en el ámbito y el fin con el que se comparte algo, y que aquí tenía más peso mi derecho a defenderme que la supuesta privacidad vulnerada. Aún así, hubo que ir a audiencia. Estar en el mismo recinto que Ana después de todo lo que había pasado fue incómodo, pero también revelador. Ella llegó arreglada, con una carpeta en la mano, el gesto de quien viene a demostrar algo importante. Se sentó rodeada de papeles, hablando con su abogada con esa seguridad tensa de quien se aferra a que la versión que trae tiene que imponerse. No me miró directamente, solo de reojo. Cuando llegó el turno de exponer, su lado se centró en pintar un cuadro en el que yo, llevado por los celos, había decidido exhibirla ante mi familia usando tecnología, violando su intimidad y destruyendo su reputación. Hablaron de cómo eso le había afectado emocionalmente, de los ataques que había recibido después, de las oportunidades que decía haber perdido. No mencionaron la infidelidad con Mario, cuando salió, fue como algo en el contexto de la relación, casi anecdótico. El foco era yo y mi supuesta maldad. Mi abogado, en cambio, se ciñó a los hechos. Explicó dónde estaba la cámara, que mostraba, a quién se envió el vídeo, en qué contexto, y por qué. Aportó capturas de mensajes anteriores de Ana a mi familia donde me pintaba como alguien que se había ido sin motivo, evidenciando que el vídeo había sido una respuesta puntual para desmentir esa versión. Recordó que la ley distingue entre difundir masivamente algo y compartirlo en un entorno cerrado para defender un derecho. No hubo grandes discursos emocionales, solo datos que, puestos lado a lado, hablaban solos. El juez no tardó demasiado en pronunciarse. Desestimó la demanda, consideró que no había violación de privacidad en el sentido legal que reclamaba y que, en todo caso, el daño a su reputación no nacía de la existencia del vídeo, sino de los hechos que éste ayudaba a contextualizar. Además, la condenó a pagar las costas del proceso. Ver la expresión de Ana en ese momento fue extraño. No era solo rabia, era una mezcla de incredulidad y sentimiento de injusticia, como si el mundo entero insistiera en no alinearse con la historia que ella creía verdadera. Para mí, más que una victoria judicial, fue un corte simbólico. Hasta ese día, parte de mí seguía esperando el próximo giro de guión donde yo terminaría, de alguna forma, siendo el culpable. Salir de esa audiencia con la demanda rechazada y con ella obligada a asumir los gastos fue la confirmación de que, al menos en ese terreno, la realidad tenía más peso que su discurso. Me fui a casa cansado, pero con la sensación de haber cerrado otra puerta por donde podía colarse su versión de las cosas. Actualización 5. Después de la audiencia, la vida siguió su curso, pero ya nada era igual para ninguno de los tres. Mario, sin lugar en la empresa familiar y con la confianza de mis padres hecha polvo, tuvo que buscar trabajo por su cuenta. Terminó, según supe por terceras personas, en un puesto bastante más modesto en otra ciudad cercana, lejos de la estructura que siempre había tenido. No volví a verlo en reuniones familiares, cuando se hacían, su silla quedaba vacía. Mis padres sufrían, pero se mantenían firmes en su decisión. Era su manera de decir que algunas líneas no se cruzan sin consecuencia. Ana, por su lado, quedó con una deuda concreta por las costas judiciales. No era una cifra gigantesca, pero sí suficiente como para comprometerla durante un buen tiempo dado que ya no contaba con la estabilidad que tenía viviendo conmigo. Sumado a su reputación hecha trizas en nuestro entorno, la combinación fue demasiado pesada. Intentó durante un tiempo seguir en la ciudad, reinventarse socialmente, presentarse en círculos nuevos como alguien que había pasado por una relación traumática con una familia controladora. Pero los rumores viajan rápido, y la etiqueta de la chica que se acostó con 2 hermanos llegaba antes que ella a muchos lugares. Meses después, una amiga en común me contó que Ana había decidido irse a otro estado. Decía que quería empezar de cero, que necesitaba huir de un entorno tóxico, que estaba harta de ser juzgada por un error. Allá,
Según me contaron, empezó a presentarse como la víctima de 2 hombres de la misma familia que la habían utilizado y luego la habían destruido públicamente. Hablaba de un ex que compartió un vídeo íntimo para humillarla, de un sistema machista que siempre apunta a la mujer. Su relato ya casi no tenía nada que ver con lo que pasó, pero para ella era la única forma soportable de mirar hacia atrás. Yo seguí en la misma ciudad, aunque cambié de departamento. No quise seguir en el lugar donde los veía a los dos cada vez que cerraba los ojos. Elegí un espacio nuevo, más pequeño pero más mío. Quité la cámara del pasillo, sentía que ya no necesitaba vigilar mi puerta, que lo que tenía que ver ya lo había visto. Empecé terapia, no para hablar solo de la infidelidad, sino para revisar por qué había dejado pasar tantas señales antes de llegar a ese punto. Poco a poco, dejé de revisar si había correos nuevos de Ana. Cuando alguna notificación suya aparecía, la eliminaba sin abrir. Con el tiempo, la historia dejó de ser el centro de mi vida y pasó a ser algo que cuento solo cuando toca, como ahora, cuando alguien intenta entender por qué soy tan claro hoy en día con ciertos límites. Ya no necesito justificarme ante nadie por haber terminado la relación. Quien conoce la versión completa entiende que no fue exageración, que no dejé 2 años perfectos por un capricho. Lo que había era una persona capaz de reorganizar la realidad entera para no asumir sus actos, incluso a costa de enfrentar a una familia entre sí. A veces me llegan pantallazos de textos que ella publica en su nueva ciudad, hablando de cómo sanó, de cómo se liberó de un entorno controlador, de cómo aprendió a amarse a sí misma. Me generan una mezcla curiosa de distancia y tristeza, pero ya no rabia. Entendí que mi batalla no era cambiar su relato, sino salir del alcance de él. Ella puede seguir diciendo que lo hizo porque me amaba, que se confundió, que la juzgaron de más. Yo ya no tengo que entrar a corregir nada. En mi versión, la que me permite dormir tranquilo, yo vi algo, puse un límite y lo sostuve, aunque eso implicara quedarme sin pareja y sin hermano al mismo tiempo. Pagó un precio alto, sí, pero el precio de seguir ahí habría sido más alto todavía. Hoy, cuando alguien me dice que fui radical, sonrío un poco y pienso en esa escena en mi puerta, en Mario medio desnudo entrando en mi casa, en Ana diciendo que eso la hacía sentirse más cerca de mí. Y me queda clarísimo que lo único que hice fue elegir, por primera vez en mucho tiempo, una realidad que no necesitara ser reinterpretada para dejar de doler.